cuidando la salud. Son las 3:47 de la tarde. Bueno, la Navidad es una época que tradicionalmente asociamos con la alegría, con la reunión familiar, la reunión con los compañeros de trabajo, con esos amigos que tenemos tiempo que no vemos y nos damos el chance y el tiempo para propiciar reuniones de reencuentro. Pero puede convertirse también en un momento de profunda tristeza cuando hemos perdido tal vez a un ser querido recientemente o es momento de recordar a esos que ya no están con nosotros. Es normal sentir una mezcla de emociones como dolor, soledad, ira e incluso culpa. Sin embargo, es importante recordar que toda persona experimenta el duelo de manera diferente y que no hay una forma correcta de afrontarlo. Y precisamente para profundizar en torno a este tema tan sensible en esta época, tenemos en línea telefónica a la psicólogo clínico y sexóloga Aminta Parra, precisamente para hablar de eso, cómo lidiar con la muerte de un ser querido en estos tiempos de Navidad. Aminta, gracias por acompañarnos. Bienvenida a Agenda Éxitos. Te saludamos Albani Lozada y Unaya Menábar. ¿Cómo estás? Hola Minta, bienvenida. Muy buenas tardes. Hola, Unai, hola, Albani. Sí, la verdad es que es Lo un que tema el tema que delicado, te- ¿no? Pero básicamente es eh, esa la pregunta, ¿cómo lidiar, ¿no? Con una situación tan dolorosa como esta. lo primero que hay que entender que el duelo por la pérdida de un familiar no es una enfermedad, Ujú. es un proceso de adaptación que tenemos psicológicamente para poder manejar esa situación. Entonces, entender el duelo es la respuesta emocional humana, única, universal, que se genera ante la pérdida de una persona, de un objeto, hasta de una mascota, Así es. que previamente habíamos establecido un vínculo afectivo. Por supuesto, como decía Unai, es una época de celebración la Navidad Ujú. y todos los seres humanos quieren compartir. Hay algunas personas que ven la Navidad con mucha malestar por producto de experiencias traumáticas tempranas. Entonces se imagina que son dos enfoques de la vida diferentes y cuando hay una pérdida, ¿cómo va a afectar eso? Claro. También depende de cómo fue la pérdida. Si fue una pérdida de súbita, si fue Ujú. accidental, si fue después de una penosa enfermedad, que producto que puede llevar a muchas personas a la victimización. Mm. Cuando hay culpa o resentimiento es mucho más complejo la situación. ¿Qué no le di? ¿Qué le di? Por eso psicológicamente tenemos que desarrollar una serie de estrategias psicológicas, herramientas personales para enfrentar a las personas. En primer lugar, que asuman y se den cuenta de los síntomas físicos, conductuales, emocionales o cognitivos que están sintiendo. Si hay hipersensibilidad, angustias, miedo, sudoración, alteración del sueño, disminución del apetito o aumento del apetito, si hay dificultad en la concentración, atención, obsérvense que estos síntomas están asociados a ansiedad y también a un trastorno Ujú. depresivo. Por eso es muy importante la evaluación en el caso de que se convierta en algo extremo. Mm. Entonces, ¿qué hacer ante esta situación? ¿Cómo manejar ese dolor, ese duelo en las actividades o las festividades, perdón, navideñas? Primero, aceptar que estamos en un momento de dolor, de emocional personal difícil. No nos autorreprochemos. Si en un momento queremos salir a compartir, no nos agredamos, no, que no existan esas autoagresiones y autoevaluaciones muy negativas hacia nosotros mismos por lo que estamos viviendo. Esta fecha, por igual, las vamos a seguir llevando y más adelante lo vamos a superar. Ujú. Otro aspecto es honrar la memoria de ese ser querido que ya no está con nosotros. Ese vacío, esa ausencia, no quedarnos en eso, en el vacío, en la ausencia, sino vamos a agradecer, vamos a tener gratitud por el tiempo que compartimos juntos, por todo lo que esa persona nos dio, sea un padre, una madre, un hermano, una pareja, un amigo, cualquier
ser que para nosotros era significativo en nuestra vida. Incluso hay personas que se Es niegan muy como importante. Aminta, que se niegan incluso hasta a nombrarla, ¿no? Entonces se hace como el mencionar a esa persona, ese papá, ese hermano, ese amigo, se convierte como en una especie de tabú, ¿no? Y pareciera que lo más sano, bueno, si estamos en una celebración donde normalmente estaba esa persona presente, pues bueno, recordarlo con alegría. Seguramente alguien echará unas lágrimas, alguien se pondrá triste por unos minutos y bueno, y sigue la celebración teniéndolo a él presente, aunque no esté físicamente allí con nosotros, pero yo creo que es una bonita manera de honrarlo y Mm. de no hacer de esa persona un tabú oye, no lo vayas a nombrar porque entonces la abuela se va a poner triste o porque mi mamá se va a poner o porque mi papá se va a entristecer en un momento. Bueno, sí, se va a entristecer un rato y luego continúa la celebración, ¿no? O sea, yo creo que tratar de normalizarlo lo más posible. No sé si eso es una técnica correcta en estos momentos. Muy correcta, Unai, eso es muy importante. Tenemos que, al aceptarlo y pensar en esa persona, hablar Ujú, abiertamente, tener una expresión, una comunicación clara, directa, asertiva, si es verdad, de acuerdo a lo que él hacía, lo que no hacía. claro, Y si yo me siento muy afectada, me puedo retirar claro. en un momento, a Exactamente. lo mejor al baño, a llorar y Ujú. regreso. Pero por eso está asociado a la expresión de tus emociones. Ujú, No Correcto, porque hay vamos a quienes fingir lo aseguran, que no sentimos. Aminta, hay quienes aseguran que hay que dejar que afloren claro. las emociones, ¿no? Los sentimientos y Muy importante. permitirse pasar por Exacto, todas las etapas del duelo, porque además, si algo tenemos seguro en la vida es que algún día nos vamos a despedir de nuestros seres queridos. Todos nos vamos a morir, pero en ese caso, ¿de qué manera hacerlo de forma saludable, no? exacto. Está completamente de acuerdo contigo. Nadie en el proceso de vida va a dejar de entrar en contacto con el duelo de una pérdida. Claro, Tenemos que compartir, buscar el compartir con seres queridos, amigos, familiares, pero no caer en el extremo de que estoy todo el día en una rumba porque no quiero pensar, no quiero claro. sentir, porque no me quiero acercar al dolor. Ujú, Y el dolor del duelo es crecimiento, porque es un Ujú, proceso de adaptación que me va a permitir continuar hasta retomar nuevamente mi bienestar psicológico. Entonces, para eso es muy importante expresar nuestras emociones, no fingiendo. Vamos a respetarnos a nosotros mismos, ujú, lo que yo siento en ese momento y vamos a establecer cambios en las reuniones o en las celebraciones, sobre todo en la familia. Muchas veces se establecía, siempre íbamos a casa de mamá, siempre íbamos a casa de la mm, abuela. No, vamos a hacer cambios de ir a otros lugares un poco para reactivar y entrar en contacto, aunque la recordemos a ese ser querido, pero también haciendo un cambio de ambiente ujú, que ujú. nos puede hacer bien. Y cuidado en no criticar en la familia, no, mi mamá era muy alegre y yo voy a cantar. Entonces la otra persona, el otro hermano, pero tú vas a estar cantando si se acaba de morir. Sí, sí, sí. Es a respetar las manifestaciones emocionales y de cada quien, porque el duelo es algo muy individual Y muy y íntimo, todos sí, los señor. seres Ujú. humanos lo tenemos. Pregunto, Es muy Aminta, importante. ¿también está bien Dígame. no celebrar y buscar paz, quietud? En todo caso, si eso es lo que nos piden el cuerpo y el alma, y quizá quedarse en casa viendo alguna linda película o escuchando buena música, alguna buena lectura, en fin. Eso es Ujú, importante. Si yo me siento tranquila quedándome en mi casa, pero no es que me voy a angustiar más, a llorar, a sufrir, a ponerme en víctima, ¿cómo es posible que yo estoy sola ujú, y aquellos celebrando, ellos no lo quieren? No, no, lo que tú estás diciendo es sumamente importante. ¿Qué necesidad tengo? A lo mejor me retiro, me quedo en casa, veo una buena película. ujú, Por Ujú. eso es muy importante el cultivar la espiritualidad. Sí. Hay personas que dicen, no, yo voy a asistir a la misa, a la iglesia, Ujú, me voy a poner en contacto con Dios, oro por esa persona y ahí me retiro y me voy ujú, tranquilo. ujú. También es muy importante realizar actividades físicas, caminar, trotar, porque es una manera de manejar esas emociones. sí. Y hay una estrategia que yo utilizo mucho en la terapia con las personas que están en procesos de duelo, que es una carta a ese ser querido. Mm, Ujú, Está demostrado en la psicología lo, el efecto terapéutico que tiene el escribir. Vamos a escribir una carta de despedida, si no me dio tiempo de hacerlo, donde le puedo expresar lo significativo que fue él o ella en mi vida, lo que no le dije a tiempo de tanto que lo amaba, o lo que no, o las peleas o las discusiones, ujú, todas las emociones que se desatan con relación a eso, la puedo escribir
y eso me va a ayudar a manejar esta ansiedad o ese dolor. También darme tiempo para planificar esos momentos de reflexión, como tú decías. Mm, Quiero escribir esto para ti, voy a elaborar el duelo, voy a recordar, después más adelante a lo mejor releo lo que escribí, mis seres queridos que no están presentes, pero fueron una manera muy especial en mi vida y los voy recordando. Y algo sumamente importante, si yo me doy cuenta que el duelo sobrepasa mi, mi, mi comportamiento cotidiano, Ujú. si el trastorno del sueño, el no comer, el tener ansiedad constante me está sobrepasando, busque ayuda Así es, sí, profesional. así es. así Si es. siente que ya su vida está siendo afectada de una manera importante, pero por favor acudan si van a buscar un psicólogo que sea una atención psicológica profesional de un psicólogo avalado por la Federación de Psicólogos de Venezuela, porque allí puede haber una depresión encubierta, puede haber una depresión reactiva Ujú. y hay que evaluar muy bien para ver si se requiere un apoyo psiquiátrico para poder abordar algún trastorno Así es. depresivo. Oye, pues Es sumamente importante no automedicarse. así es. Eso Eso, nunca. Ujú. Gracias, eso Aminta. nunca, Gracias, Minta. Gracias por habernos dado estos minutos y estos tips para, bueno, para afrontar, porque en estos momentos seguramente algunas personas estarán pasando por una situación similar, la pérdida reciente o no tan reciente, pero bueno, en estos Ujú. tiempos de Navidad siempre como que afloran esos sentimientos y hay gente que la pasa realmente mal. Bueno, ¿cómo lidiar con la muerte de un ser querido en estos tiempos de Navidad? Era Aminta Parra, psicóloga clínico y sexóloga. 3:59.